Buen día, alumnos, es un placer saludarles a través de este espacio virtual y el día de hoy vamos a hablar sobre la rotación de un objeto rígido en torno a un eje fijo. Antes de comenzar con lo que son las cantidades asociadas al movimiento rotacional, vamos a definir qué es un objeto rígido. Un objeto rígido es un objeto no deformable, es decir que la posición relativa a su centro de masa permanece constante, es decir, la posición de sus moléculas, de sus partículas no está cambiando, por eso no es deformable. Antes de definir todas las cantidades asociadas a la dinámica rotacional, vamos a repasar un poquito. Si el objeto se mueve en una trayectoria circular, lo va a hacer desde una posición inicial a una posición final y se va a mover en una trayectoria de un radio constante, donde el desplazamiento o la longitud que el objeto se desplace la vamos a medir en términos de una longitud de arco. Entonces, repasando, la longitud de arco se relaciona con el radio y el ángulo, de manera que R por teta es igual a la longitud de arco. Asimismo, teta es igual a la longitud de arco entre el radio. Bien, en esta lámina podemos ver cuál es el comportamiento de las cantidades asociadas al movimiento rotacional. En primer lugar, la posición es definida en términos de un ángulo y ya no de una longitud, como en el caso del movimiento traslacional. Por lo tanto, el desplazamiento angular sería el delta teta, suponiendo que teta es la posición en términos de un ángulo. Entonces el desplazamiento sería teta final menos teta inicial. La velocidad angular promedio sería el desplazamiento dividido entre el intervalo de tiempo. Luego la velocidad angular instantánea, que sería el diferencial de teta con respecto al tiempo. Y la aceleración angular promedio, que sería el delta de velocidad angular o el cambio en la velocidad angular dividido entre el intervalo de tiempo. La aceleración angular instantánea sería alfa igual a diferencial de W entre diferencial de T. Si podemos ver, hay bastante similitud con el movimiento traslacional. El ángulo lo vamos a medir en radianes o en grados. La velocidad angular la vamos a medir en términos de radianes por segundo, y la velocidad instantánea y promedio, y la aceleración la vamos a medir en términos de radianes por segundo cuadrado. Entonces funciona bastante igual al movimiento traslacional. Bien, como el movimiento rotacional en términos de las cantidades que vamos a analizar tiene bastante similitud con el movimiento traslacional, solamente que acá hay que definirlo en términos del ángulo. Vamos a hablar ya en específico de la cinemática rotacional. En este caso nos referimos al objeto bajo aceleración angular constante, que es un modelo de análisis igual que el objeto bajo aceleración constante en el movimiento traslacional. Si ustedes se fijan, aquí tenemos un ejemplo de 4 ecuaciones que las utilizamos en el movimiento traslacional. En el movimiento rotacional van a tener bastante similitud, solamente que hacemos unos pequeños cambios. En lugar de X utilizamos teta, en lugar de velocidad utilizamos la velocidad angular W, y en lugar de aceleración utilizamos la aceleración angular alfa. El tiempo pues es el mismo y las ecuaciones son bastante similares. Por ejemplo, velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Posición final angular es igual a posición inicial más velocidad angular inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo cuadrado, y así las otras dos ecuaciones. Entonces funciona de la misma manera, solamente que hay que tener en cuenta que la posición la medimos en términos de un ángulo y ya no en términos de una longitud. Como les decía,
Teta hace las veces de X, omega hace las veces de B y alfa hace las veces de la aceleración. Es decir, esos cambios hacemos. Existe una relación entre las cantidades angulares y las cantidades translacionales, claro que sí. Entonces, la velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular y el radio de la forma que vemos en el pizarrón. B es igual a R por omega. La aceleración tangencial, que sería la aceleración, como su nombre lo dice, en dirección tangente a la circunferencia, sería R, el radio, por la aceleración angular. Y como en el caso del movimiento en una trayectoria circular, vamos a tener dos tipos de aceleraciones. La aceleración que va tangente al círculo y la aceleración que va en dirección del radio de la circunferencia. En este caso nos referimos a la aceleración radial o aceleración centrípeta. Y es R por W cuadrado. Para no hacer tan largo el video, no visualizamos ahí la deducción de las cantidades, que se utiliza una álgebra básica, pero sí resaltamos que es importante tener en cuenta esta relación a la hora de resolver problemas. Bien, para visualizar la utilización de las cantidades angulares y la cinemática rotacional, vamos a resolver el ejercicio número 15 del texto de Física para Ciencia e Ingeniería de Serway del capítulo 10. El ejercicio dice así: un objeto pequeño de 4 kilogramos de masa se mueve contra las manecillas del reloj con rapidez constante de 4.5 metros por segundo en un círculo de 3 metros de radio con centro en el origen. Comienza en el punto con vector de posición 3 en dirección de Y más 0 en dirección de J. Después se somete a un desplazamiento angular de 9 radianes. Inciso A. ¿Cuál es su vector de posición? Use notación de vector unitario para todas las respuestas vectoriales. B. ¿En qué cuadrante se ubica la partícula y qué ángulo forma su vector de posición con el eje X positivo? C. ¿Cuál es su velocidad? D. ¿En qué dirección se mueve? Bosqueje sus vectores de posición, velocidad y aceleración. E. ¿Cuál es su aceleración? Y finalmente, el inciso F. ¿Qué fuerza total se ejerce sobre el objeto? Ahí tenemos los datos ya en forma bastante resumida y vemos ahí más o menos un dibujo de cómo sería el movimiento de la partícula. Empieza a moverse en el eje X positivo y lo hace en contra de las manecillas del reloj, como lo indica la flechita, y va a seguir toda esa trayectoria circular. Bien, vamos a resolver el ejercicio partiendo del hecho de que el objeto se desplaza 9 radianes. Entonces hay que tener un poquito de sentido lógico aquí para poder resolver el ejercicio. Imaginemos qué pasaría, está originalmente en el eje X positivo, está aquí. Entonces, ¿qué pasaría si se mueven 9 radianes? Analicemos en un giro completo de 360 grados o un ángulo de 2 pi radianes. Si multiplicamos por pi, sería más o menos el equivalente a 2 por 3.14, sería aproximadamente casi 6.5 radianes. Entonces en una vuelta completa hace como 6.5 radianes, es decir que hace todo esto y aún así vuelve al lugar donde comenzó y aún así se sigue desplazando. Para que cumpliera un giro para que llegara, por ejemplo, justo al segundo cuadrante, donde termina el segundo cuadrante, debería dar un giro de 3 pi radianes. En 3 pi radianes, si lo multiplicamos por el valor de pi, hay más de 9 radianes. Entonces yo estoy segura, completamente segura, de que el vector va a estar en el segundo cuadrante.
ahorita ya vamos a averiguar el ángulo, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, quiero saber cuánto es ese ángulo. Para saber cuál es el ángulo final, entonces vamos a restar los 9 radianes menos 2pi. Porque hagan de cuenta que da una vuelta completa, volvió al lugar donde comenzó, y entonces es como si nos olvidáramos de la primera vuelta que dio y como si solo hiciera este movimiento, ¿verdad? Para saber la posición final, aunque en realidad en términos de velocidad sí nos va a interesar los 9 radianes. Pero ahorita solamente para conocer la posición final sería esa. Entonces si restamos este valor, tendríamos aquí un ángulo final en radianes de 2.72 radianes. Que si eso lo convertimos a grados, ¿verdad? Para poder trabajar mejor las ecuaciones. Recordemos que para convertir un ángulo de grados a radianes, multiplicamos el ángulo en grados por pi, lo dividimos entre 180. Haríamos al revés. Entonces, como aquí el ángulo está en radianes, yo quiero ese ángulo solo que en grados. Entonces, 2.72 radianes por, entonces, pi radianes, en pi radianes hay 180 grados. Entonces, si hacemos esta multiplicación, tendríamos un ángulo de 156 grados. Y eso nos dice exactamente cuál es este ángulo, que es muy importante para poder resolver el ejercicio. Bien, como lo que nos pide en el inciso A es el vector de posición, entonces yo ya sé que el círculo tiene un radio de 3 metros, entonces en cualquier posición que se encuentre la partícula va a tener diferentes coordenadas, pero siempre que calculemos la magnitud del vector de posición, siempre nos va a dar 3 metros porque es la magnitud del radio. Entonces yo sé que es un vector que tiene magnitud 3 y está a 156 grados. Como me piden que lo exprese en términos de vectores unitarios, entonces voy a calcular las componentes x y y. Entonces x sería 3 metros coseno de 156 grados, y esto nos daría un valor de menos 2.74 metros. De igual manera y 3 metros seno de 156 grados, y esto nos daría un valor de 1.22 metros. Si escribimos esto ya como vector, entonces sería menos 2.74 metros en dirección de y más 1.22 metros en dirección de j. Y ahí tendríamos el vector de posición, que la verdad no es nada difícil. En el inciso B nos piden qué cuadrante está, y entonces ahí podemos responder, esto es el A, que está en el segundo cuadrante. Coordenada X negativa, coordenada Y positiva, pues está en el segundo cuadrante. Y de hecho que ya lo sabíamos, porque sabíamos que el ángulo es 156 grados. Bien, ahora vamos a determinar el vector velocidad. En el caso del vector velocidad, nos daban la magnitud de la velocidad, que es constante en todo el círculo, pero en esa posición, en el ángulo de 156 grados, queremos saber cuál es, en términos de vectores, esa velocidad. Solo sabemos que tiene una magnitud de 4.5 metros por segundo, pero necesitamos el ángulo para poder investigar las coordenadas rectangulares. En este caso tenemos magnitud, pero nos hace falta dirección para que sean coordenadas polares y poder convertirlas a coordenadas rectangulares. Si ustedes se fijan, ahí tenemos un ángulo de 156 grados. Si en el primer cuadrante hay 90 grados, significa que aquí tengo 66 grados, por lo tanto aquí tengo 24. Otra cosa, la velocidad lineal es un vector tangente al círculo. Ahí lo tenemos en color rojo. Si este vector lo dibujáramos partiendo del origen, estaría en esta posición. Ahora, tenemos que hacer un análisis ahí con respecto a los ángulos. Si aquí hay 66, aquí hay 24. Si dibujo una línea
una línea imaginando esa recta, aquí tendría los 24 grados que son opuestos por el vértice, acá tendría los 66 y acá tendría 24. Sé que está a 24 grados con respecto al eje vertical en el tercer cuadrante. Si restamos 270 menos ese ángulo de 24, serían 246 grados. Y ya con el ángulo, pues es cuestión de un análisis vectorial, prácticamente, encontrar la velocidad. La velocidad en X sería 4.5 metros por segundo, coseno de 246. Que esto sería menos 1.83 metros por segundo. La velocidad en Y, 4.5 metros por segundo, seno de 246. Y esto sería una velocidad de menos 4.11 metros por segundo. En el tercer cuadrante, las dos coordenadas deben ser negativas, o sea que tiene lógica. Si lo escribimos en términos de vectores unitarios, sería menos 1.83 metros por segundo en dirección de Y, menos 4.11 metros por segundo en dirección de J. Y ahí tenemos el vector velocidad en ese punto. En el inciso D nos preguntan que en qué dirección se mueve. Como ya sabemos, en una partícula la dirección del movimiento básicamente lo da la velocidad, ¿verdad? Puede estar en una posición negativa, pero si la velocidad es positiva, se está moviendo en sentido positivo, ¿verdad? De uno de los ejes, etc. En este caso, como vemos, la dirección de la velocidad es hacia el tercer cuadrante. Entonces ahí podemos decir en el inciso D que se mueve hacia el tercer cuadrante, es decir, se mueve en dirección de la velocidad. Y tiene lógica porque se va moviendo en contra de las manecillas del reloj, ¿verdad? Bien, finalmente vamos a determinar el vector aceleración. Como ya sabemos que está en el segundo cuadrante a un ángulo de 156 grados, 156, sabemos que aquí hay un ángulo de 24, ¿verdad? Entonces, ya habíamos dicho que la velocidad va en dirección tangente al círculo. En el caso de la aceleración, ¿de qué aceleración estamos hablando? Como la velocidad de la partícula en magnitud permanece constante, entonces aquí no hay aceleración tangencial. Solamente podemos identificar la aceleración radial, que es producto del cambio en la dirección del vector velocidad. En este caso, sería una velocidad hacia el centro del círculo. Si la dibujáramos con respecto al origen, esta velocidad iría en esta dirección. Aquí tendríamos un ángulo de 24 grados, porque es un ángulo opuesto por el vértice con este ángulo de acá, y entonces el ángulo real de la aceleración sería 360 menos 24 grados. Tendríamos un ángulo de 336 grados. Ahora, la magnitud, ¿cómo la calculamos? De la aceleración sería la velocidad al cuadrado entre el radio, que eso sería 4.5 metros por segundo al cuadrado entre 3 metros. Tendríamos una magnitud de 6.75 metros por segundo cuadrado. Y así calculamos las componentes, ¿verdad? La componente en X, que sería 6.75 metros por segundo cuadrado, coseno de 336. La magnitud de la componente en X sería 6.16 metros por segundo al cuadrado, y luego la aceleración en Y sería 6.75 metros por segundo cuadrado, seno de 336 grados. Que esto nos daría un resultado de menos 2.74 metros por segundo al cuadrado. Y ahí tenemos las dos componentes en X y Y de la aceleración de la partícula. Bien, finalmente escribimos el vector aceleración en términos de vectores unitarios. 6.16 metros por segundo cuadrado en dirección de Y, menos 2.74 metros por segundo en dirección de J.
Y ahí encontramos ya la aceleración. Lo último que nos pide el ejercicio es determinar la fuerza actuando en el objeto. Recordemos que la fuerza, sea en movimiento rotacional o traslacional, obedece la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. La masa del objeto son 4 kilogramos y el vector aceleración que ahí lo tenemos. En ese caso, la fuerza tendría las siguientes componentes: 24.64 newton en dirección de I menos 10.96 newton en dirección de J. Y hemos resuelto nuestro ejercicio.